Bienvenidos chicos y chicas al tercer video ya de esta secuencia de Desarrollando Libros. Bueno, recuerden que estábamos desarrollando nosotros ahorita el capítulo 2, Productos Notables del Compendio Uni, del libro de, bueno, la editorial Lumbreras, llamado Álgebra. Antes de comenzar y continuar, porque hasta el video anterior habíamos culminado ya con los problemas de nivel básico, por redes, en TikTok, que va a aparecer en este video, se propuso un problema creado por nosotros en el cual nos pedían calcular x a la n al cuadrado más 1. Entonces vamos a comenzar desarrollando este ejercicio. Lo que tenemos que hacer aquí para resolver esta forma o esta ecuación exponencial es intentarle dar forma. ¿Para qué? Para que podamos encontrar quién es y y quién es t. Hay que tener en cuenta entonces que también cuando aparece yt es básicamente un número de dos cifras, por ejemplo 25, 48, puede ser cualquiera de esos números. Entonces, ahora lo que tenemos nosotros es 1 entre yt elevado a la 1 entre yt elevado a la 1 entre yt. Eso de ahí es igual a 1 medio elevado al cuadrado elevado a la 7 cuartos. Hay que tener en cuenta de que como la base o los números que se están potenciando en el primer miembro son números de dos cifras, lo que podemos hacer es lo de la derecha, tratar de buscar que también sea una secuenciación cuyas bases sean números de dos cifras. Entonces, aquí por ejemplo lo que tenemos es 1 medio y 2 y 7 cuartos. ¿Qué número podría relacionarse con 2 y que tenga dos cifras? Bueno, podemos, por ejemplo, relacionarlo con 16, que es 2 a la cuarta. Podemos relacionarlo con 32, que es 2 a la quinta. Con 64, que es 2 a la sexta, ¿no? Y no con más, porque después ya no es de dos cifras, ¿no? Entonces, los números que podemos utilizar acá nosotros es 16, 32 y o 64. Obviamente, de más está decirlo, ¿no? De que la forma en que vamos a buscar en esta ecuación exponencial, básicamente lo que buscamos es encontrar los valores de y y t. ¿Por qué? Porque después esos valores de y y t van a involucrarse en esta partecita de acá. Bien, y esa partecita de ahí nos va a llevar a encontrar el xn y al final llegar a la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Recordemos que lo que queremos nosotros usar ahora como base, en primera instancia, es 1 sobre 16. Y lo que nosotros ahora tenemos es un medio, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer para elevarlo o para trabajar con 1 sobre 16? Podemos escribir acá 1 entre 16 y eso para que sea igual a un medio tenemos que quitarle la raíz cuarta. Entonces ahí ya tendremos ese un medio. En el otro caso, podemos nosotros tener lo mismo, ¿no? Podemos tener 2, bueno, el 2 lo vamos a dejar por ahora y vamos a usar el 7 cuartos igual. Vamos a dejar eso tal y como está. Como tenemos una raíz, podemos expresarlo también como una potencia fraccionaria. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener 1 entre 16 elevado a la 1, porque el exponente ahí es 1, entre 4, ¿no? Y todo eso elevado al 2 elevado a la 7 cuartos. Bien. Ahora lo que tenemos ahí es una potencia de potencia, ¿verdad? Tenemos la base que es 1 entre 16 y tenemos los exponentes que uno de ellos es un cuarto y el otro es 2 elevado a la 7 cuartos. Y para eso también es importante recordar otra cosa, que un cuarto es lo mismo decir 2 a la menos 2, porque 2 a la menos 2 es 1 entre 2 al cuadrado y eso es igual a un cuarto, ¿verdad? Entonces un cuarto es igual a 2 a la menos 2. Entonces, ¿por qué hago eso? Para después poder aplicar potencia de potencia. Entonces yo tengo 1 entre 16 multiplicado, o elevado, perdón, disculpen. Ahora, en vez de escribir un cuarto, voy a escribir 2 a la menos 2. Y lo que voy a tener acá afuera es 2 a la 7 cuartos. Potencia de potencia. ¿Qué pasa con los exponentes? Se multiplican, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a hacer es multiplicar estos dos exponentes. Voy a seguir teniendo la base 1 sobre 16. Y ahora los exponentes van a ser 2. Producto de bases iguales, los exponentes se suman, ¿no? Entonces voy a tener menos 2 más 7 cuartos. Sigamos. Ahora lo que nosotros tenemos aquí es 1 sobre 16 elevado a 2 y menos 2 más 7 cuartos es menos un cuarto. Entonces, hasta ahí nosotros tenemos ya un avance. El 1 sobre 16 ya quedó abajo. Ahora, el 2 también voy a transformarlo en 1 sobre 16. ¿Y gracias a qué? Gracias a este signo menos. ¿Por qué? Porque ese 2 a la menos un cuarto yo lo puedo expresar también como 2 a la menos 1 y todo eso elevado a la un cuarto. Recuerden, potencia a potencia los exponentes se multiplican, ¿no? Menos 1 por un cuarto es menos un cuarto. Entonces, si es así, ¿qué es lo que yo voy a tener? Lo que yo voy a tener ahora es 2 a la menos 1 es un medio, ¿no? Entonces voy a tener 1 sobre 16 elevado a la un medio y todo eso elevado a la un cuarto. ¿Hasta ahí vamos bien?
Pero yo quiero que las bases sean iguales, porque recuerden que la primera parte es 1 entre YT, 1 entre YT y 1 entre YT. Y ahorita lo que yo tengo es 1 entre 16, 1 entre 2 y 1 entre 4. Vamos a ver entonces si las formas se respetan. Tenemos nosotros ahora un medio, pero también podemos recordar que lo que podemos hacer es expresarlo en 1 sobre 16. Tenemos entonces acá 1 entre 16, acá tenemos 1 entre 16, y para que esto sea un medio, ¿qué tengo que hacer? Raíz cuarta, ¿verdad? Y todo esto elevado a la 1 cuarto. Entonces, ahora lo que nosotros podemos continuar con esto es, tenemos acá 1 entre 16 elevado a la 1 entre 16, todo eso está elevado a la exponente fraccionario 1 entre 4, y todo eso elevado a la 1 cuarto. Y una vez más, ¿qué aplicamos? Potencia de potencia, ¿no? Potencia o una potenciación que se vuelve a potenciar genera un producto de exponentes, ¿no? Entonces, ¿qué tendremos acá? Tendremos 1 entre 16 elevado a la 1 entre 16 elevado a la 1 entre 16. Y recuerden que la expresión inicial era 1 entre YT elevado a la 1 entre YT elevado a la 1 entre YT. Entonces, ¿qué podemos deducir de ahí entonces? Que YT es igual a 16, lo cual significa que Y es igual a 1 y T va a ser igual a 6. Ahora, una vez que ya sabemos cuál es el valor de YT, lo que continúa ahorita es encontrar lo otro, que voy a copiarlo para tenerlo aquí a la mano. A mí me dicen que tengo esa expresión, que es un número de no sé cuántas cifras, ¿no? Que es igual a breakpoint elevado a academy menos 1 entre mat a la 2026 más 1. Yo ahora lo único que sé de todo lo que hemos hecho hasta ahora es que y es igual a 1 y que t es igual a 6. ¿Bien? Entonces, lo único que voy a saber de todo esto es que yo tengo un número, breakpoint es un número que va a terminar en 6. Eso está elevado a otro número que termina en 1, menos 1, entre mat, que bueno, mat no sé cuánto vale m, no sé cuánto vale a, pero sé que es otro número que termina en 6, elevado a la 2026, más 1. Y eso, de por sí, cuando me dicen que es igual a otro número es porque la división es exacta, ¿no? Caso contrario, el problema debería decirme que hay un residuo. Pero en este caso sabemos que esto de acá va a ser igual a, bueno, a este número, ¿no? Cuyo primer dígito es x1, x2 y así sucesivamente hasta llegar a xn. Ahora, lo otro que tenemos que saber es que todo número que termine en 6 se multiplica, por ejemplo, 6 por 6 es 36. Si ese 36 lo multiplico por 6 es 216. Si ese 216 lo multiplico por 6 es 1296. Y si así sigo multiplicando, me doy cuenta que pasa algo. 6 elevado a cualquier número siempre termina en 6, ¿no? 6 al cuadrado termina en 6, 6 al cubo termina en 6, 6 a la cuarta termina en 6. ¿Por qué? Porque en sí la división, o perdón, la multiplicación base siempre va a ser 6 por 6, que es 36, ¿no? Y 36 termina en 6. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo tengo un número que termina en 6 y está elevado a cualquier número, en este caso un número que termina en 1, ese número va a ser otro número muchísimo más grande que va a terminar en 6. Igual abajo, ¿verdad? Si yo tengo un número 6, que termina en 6, perdón, y lo elevo a la 2026, posiblemente me dé un número súper grande que también termina en 6, ¿verdad? Y eso más 1. Un número que termina en 6, le quito 1, se convierte en un número que termina en 5. Un número que termina en 6 y le sumo 1 es un número que termina en 7. Entonces yo tengo ahora un número que termina en 5 entre un número que termina en 7 y eso es igual a, bueno, la expresión que hemos visto, ¿no? x1, x2 y así sucesivamente hasta llegar a xn. Ahora, para que no se vea tan complicado, porque digan, ustedes van a decir, uy, ahora tengo que dividir un número que termina en 5 entre un número que termina en 7, ¿cómo hago eso? Lo que podemos hacer es pasar a multiplicar. Como esto de acá es un número diferente de 0 y esto de acá es un número diferente de 0, lo que yo puedo hacer es pasarlo a multiplicar el denominador, ¿no? Pasarlo a multiplicar con este. De tal manera que, ¿qué es lo que tendría ahora? Tendría esos dígitos x1, x2 y así sucesivamente hasta llegar a xn. Si a eso de ahí yo lo multiplico por un número que termina en 7, eso de ahí me tiene que dar un número que termina en 5. La pregunta es, ¿qué número multiplicado por 7 o un número que termina en 7 comienza terminando en 5? Y creo que es obvio, ¿no? La multiplicación que se nos viene a la mente es 7 por 5 igual a 35, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú a 7 multiplicas por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, por 7, por 8, por 9, ninguna de esas multiplicaciones termina en 5, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Si la división es exacta y aparte tengo esa multiplicación y se cumple a cabalidad, la única opción es que xn sea 5. Finalmente me piden xn al cuadrado más 1, entonces eso será 5 al cuadrado más 1, y esto es igual a 26. Entonces la respuesta de este reto básicamente era 26.
Algo para aclarar para las personas que vienen de TikTok es que la resolución de los problemas de ONEM y demás, de concursos y ONEM, se van a desarrollar en la misma, bueno, se van a publicar en el mismo sitio, ¿no? O sea, en TikTok. En el caso de YouTube, al menos por ahora, vamos a ir desarrollando los capítulos de los libros. Hoy día podemos avanzar con la tercera parte de productos notables. Y en el siguiente video acabamos el capítulo 2 para entrar al capítulo 3, que es, perdón, ahorita estamos haciendo teoría de exponentes, y en el siguiente capítulo haremos productos notables. Bien, ahora vamos a desarrollar el primer problema del nivel intermedio, que en este caso es el problema número 18. A partir de ahora los problemas ya son de nivel intermedio, posiblemente ya no solo demanden que hagamos cálculos, sino también que usemos nuestras propiedades pues, para encontrar equivalencias, para simplificar o también para pues, desarrollar cosas que se van a estructurar de manera un poquito más compleja. En este problema nos dicen que 3 a la x es igual a 2 a la y. Esa información nos va a servir más adelante. Lo que nosotros ahora tenemos es que nos piden, bueno, primero que x por y es diferente de 0. ¿Eso qué significa? Significa que ni x ni y son 0, ¿no? Porque basta que uno de los dos sea 0, la multiplicación se va a hacer 0. ¿Bien? Entonces, cuando dice x y es diferente de 0, básicamente me están diciendo que x y y son números que no son 0. ¿Bien? Ahora, lo que yo tengo acá es una expresión, que es la que ustedes pueden ver en pantalla. Lo que yo voy a hacer es usar la propiedad que dice lo siguiente. Dice, producto de bases iguales, los exponentes se suman, ¿no? Solo que ahora yo voy a ir de derecha a izquierda. Es decir, si yo tengo una base con una suma de exponentes, lo que yo voy a hacer es separarlas con un producto de bases iguales. Entonces, eso es lo mismo que voy a hacer. Recuerden que las propiedades se aplican de un lado a otro. Entonces, aquí yo voy a comenzar de derecha a izquierda. Es decir, yo ahorita tengo 3 elevado a la 2x más 2. Lo que yo voy a hacer primero es 3 a la 2x por 3 al cuadrado. ¿Bien? Además está decir que 3 al cuadrado es 9. Entonces, al final me voy a quedar con 9 por 3 a la 2x. Vamos con el segundo. En el segundo dicen que esto es 3 por 2 a la 2y más 2. Ahorita lo que yo me voy a enfocar es en el 2 elevado a la 2y más 2. El 3 al final lo voy a tomar en cuenta. Eso de aquí, ¿cómo lo puedo separar? Como 2 a la 2y, un producto de bases iguales con 2 al cuadrado, ¿no? Entonces ahora sí, si añado el 2 a la lista, bueno, ahí voy a añadirlo, voy a ponerlo acá, el 3 multiplicado por. Recuerden que 2 al cuadrado es igual a 4, ¿no? Entonces voy a tener 3 por 4 por 2 a la 2y. ¿Eso qué significa? Que lo que voy a tener acá es 12 por 2 a la 2y. Y ahí lo voy a dejar. Ahora, yo también tengo por acá 4 elevado a la y más 1, ¿no? Ahí voy a aplicar potencia de potencia. Pero antes de eso, lo primero que tengo que recordar aquí es que 4 es igual a ¿quién? A 2 al cuadrado, ¿no? Entonces tendré acá 2 al cuadrado elevado a la y más 1. Lo que pasa cuando tienes una potencia de potencia es que los exponentes, cuando tienes a a la m y eso elevado a la n, es a la m por n, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es precisamente eso, multiplicar los exponentes. Es decir, voy a multiplicar 2 con y más 1. De tal manera que ahora lo que yo voy a tener es 2 elevado a 2 por y es 2y y 2 por 1 es 2, ¿verdad? Entonces lo que voy a tener ahorita es 2 elevado a la 2y más 2. Lo que voy a hacer ahí es separar, como ya lo he hecho en los dos casos anteriores, y voy a tener 2 a la 2y por 2 al cuadrado. ¿Eso qué significa? Que mi respuesta por ahora es 4 por 2 a la 2y. Dense cuenta que ahorita hay un término común, ¿no? Hay como términos comunes 3 a la 2x y 2 a la 2y, ¿no? Que hasta ahora se está repitiendo dos veces. Y digo hasta ahora porque el último término que corresponde es 9 a la x, que esto es fácil, ¿no? Porque 9 que es igual, es 3 al cuadrado, ¿no? 3 al cuadrado elevado a la x, potencia a potencia, lo que voy a tener es 3 a la 2x. Entonces, si se dan cuenta, los términos, por así decirlo, que se repiten es 3 a la 2x y 2 a la 2y. Ahora, la expresión que yo voy a tener a continuación, ¿cuál va a ser? Va a ser, voy a escribirlo acá. La expresión que voy a tener ahora es, por un lado voy a tener 9 por 3 a la 2x. Acá voy a tener más, ¿no? Más 12 por 2 a la 2y. Luego tengo el tercer término, que en este caso nos ha salido 4 por 2 a la 2y. Y creo que aquí es menos. Sí, es menos. Menos 3 a la 2x. Entonces, hasta ahí lo único que hemos hecho es aplicar propiedades, simplificar, separar y juntar. ¿Bien? Ahora lo único que nos toca es usar lo que nos dieron al principio. Nos dijeron 3 a la x es igual a 2 a la y. Y ahí ustedes pueden decir, pero aquí hay un pequeño detalle, aquí no tienes 3 a la x, tú tienes 3 a la 2x. Y ahí no tienes 2 a la y, tienes 2 a la 2y. No es lo mismo decir 3 a la x que 3 a la 2x, o 2 a la y que 2 a la 2y, ¿no es cierto? Pero también es cierto de que, ¿qué pasa si esto de aquí lo elevo al cuadrado, ¿no? Si yo tengo un número que elevo al cuadrado y eso también lo elevo al cuadrado, la igualdad permanece, ¿no es cierto?
si yo tengo m es igual a m y ambos los elevo al cuadrado, m al cuadrado es igual a m al cuadrado, ¿no? Entonces lo que voy a tener acá es potencia de potencia, los exponentes se multiplican, y potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Entonces, ¿qué significa que mi 3 a la x sea igual a mi 2 a la y? Se concluye que también 3 a la 2x es igual a, aquí perdón, un lapsus, es 2 a la 2y, ¿no? Entonces, eso de ahí sí me va a servir. Si a esto le pongo un m, por ejemplo, le podría poner manzanita, pero creo que en los videos anteriores ya con manzanita creo que es suficiente, ¿verdad? Entonces, si eso de ahí le pongo m, ¿qué voy a tener yo? Voy a tener 9m más 12m, porque los dos son equivalentes, entre 4m menos 3 a la 2x está solito, ¿no? Cuando está solito es como si estuviera multiplicándose con 1, ¿no? Entonces voy a poner acá una m. Tengo 9m, 9 manzanitas. Le sumo 12 manzanitas, tengo 21 manzanitas, ¿verdad? Y si acá tengo 4 manzanitas y me como una, ¿cuántas me quedan? 3 manzanitas. O sea, manzanitas se van, 21 entre 3, la respuesta aquí es 7. Ahora lo que vamos a hacer es el problema número 19. Para este problema, por ejemplo, aquí, bueno, tenemos una potencia de potencia de potencia de potencia, ¿no? Y todo se ve raramente complejo, ¿verdad? Pero al final todo es más sencillo de lo que parece. ¿Por qué? En el caso de abajo, si se dan cuenta, yo tengo esta expresión. Tengo b elevado a la menos 5, elevado a la menos 4, elevado a la menos 3, que claro, ¿no? En este caso tendría todo eso elevado a la menos 3, y así sucesivamente hasta llegar a menos 2, menos 1, y todo eso hasta llegar a 5, ¿no? Y bueno, en el caso de arriba tengo b al cuadrado, b al cuadrado, b al cuadrado, que ya era un problema del video 1, que repetimos que cuando un número se multiplica muchas veces, se potencia básicamente. ¿Bien? Entonces, lo que tenemos nosotros ahí que ver, por ejemplo, en el caso de abajo, que es, por así decirlo, lo más complicado, es que en esa lista, menos 5, menos 4, menos 3, hasta 5, va a aparecer 0. ¿Por qué? Porque es parte de la numeración, ¿no? Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces el 0 va a aparecer. Y como esto es una potencia de potencia de potencia de potencia, es decir, que tengo un número elevado a otro, y eso 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 elevado a otro, ¿qué van a pasar con los exponentes de esto de acá? Se van a multiplicar, ¿verdad? Potencia de potencia. Y ustedes pueden decir, profe, pero usted no me ha enseñado con 5, usted solo me ha enseñado con 2, y es cierto. Yo les he dicho nomás a la m elevado a la n es igual a la m por n. ¿Bien? Pero, si ustedes quieren proyectarlo, pueden decir lo siguiente, ¿no? Ustedes ahorita tienen, por ejemplo, b a la menos 5 elevado a la menos 4, y así sucesivamente, ¿no? B a la menos 5 elevado a la menos 4 es B a la 20, ¿no? Porque menos 5 por menos 4 es 20. Luego tienen que eso elevarlo a la menos 3. ¿Qué hacen 20 menos 3? Se multiplican. Ahora voy a tener B a la menos 60. Ahora, ¿con quién tengo que elevar? A la menos 2. ¿Qué tengo que hacer acá? Volver a multiplicar. Me quedan B a la 120. ¿Se dan cuenta que si yo agrupo de 2 en 2, igual voy a tener que multiplicar y multiplicar y multiplicar? Entonces, básicamente, si yo tengo una potencia de potencia, más allá de ser dos exponentes, lo que tengo que hacer es multiplicar todos entre ellos, ¿no? Y como les dije, en esa multiplicación va a aparecer un 0. Entonces, ¿cuánto va a ser la multiplicación de todo esto? 0, ¿no? Porque todo número multiplicado por 0 es 0, ¿no? Al final con lo que me voy a quedar es con b a la 0, que finalmente será 1, ¿no? ¿Por qué? Porque también estamos... Bueno, aquí hay que indicar algo. También b tiene que ser diferente de 0, porque lo contrario, 0 a la 0 es una indeterminación, ¿no? Vamos a verlo de repente, ustedes lo van a ver de repente más adelante cuando lleven cálculo diferencial o cuando vean límites, ¿no? Pero b a la 0 no existe, o diríamos es indeterminado si es que b es igual a 0, ¿bien? Por eso, si b es diferente de 0, b a la 0 es 1, ¿bien? Hasta ahí tendríamos 1. Esto de acá, todo esto de acá se resume en 1, literalmente. Ahora, una vez dicho eso, me voy a basar también en los demás. Primero tengo b elevado a la 5, elevado a la n, elevado a la menos 7. Si ustedes quieren, primero hagan esto y luego hagan todo lo demás. Si no quieren, pueden multiplicar los tres exponentes de frente, ¿no? 5 por menos 7 es menos 35 por n. La respuesta aquí es menos 35n. En el caso de abajo, tengo yo b a la 5 elevado a la menos 8 elevado a la n, ¿no? Una vez más, ustedes pueden trabajarlo de 2 en 2, o también pueden trabajar todo uno solo multiplicando todos los exponentes. Entonces aquí lo que voy a tener yo acá es b a la menos 40n. ¿Bien? Ya sabemos que este b a la menos 5, menos 4, menos 3 hasta la 5, eso de acá se resume básicamente en 1, porque uno de los exponentes es 0, b a la 0 es 1. Y lo de arriba, finalmente, lo que voy a tener es b al cuadrado, por b al cuadrado, por b al cuadrado, ¿no? N veces, ¿no? N veces. Entonces, cuando vean eso, ustedes imagínense, por ejemplo, que tienen 5 por 5 por 5 por 5, 6 veces. ¿Eso qué es igual? 5 a la sexta, ¿no? Si ustedes ahora tienen b al cuadrado por b al cuadrado por b al cuadrado n veces,
Entonces, ¿esto qué va a ser igual? A b al cuadrado, que es ese número que estoy multiplicando n veces, elevado a la n. Y por potencia de potencia, ¿esto quién va a ser igual? B a la 2n. Finalmente, lo que me están pidiendo en otras palabras es b a la menos 35n, ¿no? Porque ese era lo primero que nos había salido, b a la menos 35n, por b a la 2n, entre b a la menos 40n, por 1, literalmente, ¿no? Y el 1 es como si no existiera, así que lo voy a borrar. Potencia, o perdón, producto de bases iguales, los exponentes se suman, ¿no? ¿Cuánto es menos 35n más 2n? Es menos 33n, ¿no? Porque si he perdido 35 soles y recupero 2, sigo teniendo una deuda de 33 soles, ¿no? Entonces ahí lo que voy a tener es b a la menos 33n entre b a la menos 40n. División de bases iguales, los exponentes se restan, ¿no? Entonces voy a tener b elevado a la menos 33n menos menos 40n. Menos por menos da más, voy a tener b a la menos 33n más 40n. Si tengo 40 menos 33, ¿cuánto es eso? 7n. Ahora la pregunta me pide a mí, indica el exponente final de b. ¿Cuál es el exponente final de b? La respuesta será 7n. Y pasamos ahora al problema número 20. Ese problema número 20, bueno, hay que tener en cuenta, ¿no? De que obviamente si ustedes recién están comenzando a ver este tema, pues van a darse cuenta, ¿no? De que lo que les están pidiendo hallar es una completa locura, ¿no? Les están pidiendo hallar 3 elevado al 3 por 101 más 1 más 3 elevado a la 101 más 2 entre 3 más 9 elevado a la 33, ¿no? Y eso aplicando también para 99, 3 a la 3 por 99 más 1 más 3 elevado a la 99 más 2 entre 3 más 9 a la 99, ¿no? Y les piden dividir eso. Obviamente, para las personas de repente que tienen un poco más práctica, saben que esto de acá es un truco. O sea, en otras palabras, no tienen que comenzar reemplazando. Reemplazar en este caso sería para el final, o sea, cuando ya tienen una expresión más sencilla. Y de hecho, ese va a ser el primer paso. Lo que tenemos nosotros que buscar aquí es reducir esta expresión para que reemplazar sea sencillo. Entonces, yo lo que tengo ahorita, por ejemplo, es 3 a la 3n más 1. Al igual que el ejercicio 18, ¿recuerdan? Si yo tengo producto de bases iguales, los exponentes se suman, ¿no? Pero eso también aplica en reversa. Es decir, si yo tengo una base con exponentes que se están sumando, lo que yo puedo hacer es separarlo como un producto de bases iguales, ¿no? Cada sumando lo puedo separar, ¿no? Entonces, eso es exactamente lo que voy a hacer. Tengo 3 a la 3n más 1. Esto lo puedo separar como 3 a la 3n por 3 elevado a la 1, ¿no? De por sí está de más decir que esto de acá es 3 por 3 a la 3n, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, acá 3 a la n más 2. ¿Eso qué es igual? Eso es igual a 3 a la n por 3 al cuadrado. Y esto de acá es 9 por 3 a la n. Y luego, a ver qué más tenemos. Tenemos, bueno, el 3 se está sumando ahí, no voy a hacer mucho, 3 más. Y tenemos aquí 9 a la n, ¿no? 9 a la n que es igual, 9 es 3 al cuadrado. Y por potencia de potencia esto será 3 a la 2n. Bien. Dense cuenta de que aquí, a diferencia del problema 18, aquí, por ejemplo, los términos no son comunes. No tengo un 2 a la 2y, 2 a la 2y, 2 a la 2y. Lo que sí se parecen, ¿no? Tengo 3 a la 3n, 3 a la n y 3 a la 2n, que no son iguales, pero tienen un factor común, que es 3 a la n, ¿no? Porque todos tienen una base 3 y todos tienen un n arriba, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es buscar encontrar ese factor común. Lo que voy a tener, por ejemplo, en el primer caso es, esto es 3 por 3 a la 3n, lo mismo. Yo tengo, por ejemplo, la potencia de potencia. Si tengo un número elevado a otro y eso está elevado a otro, los exponentes se multiplican, ¿no es cierto? Pero también ocurre al revés. Si yo tengo un número con los exponentes que se están multiplicando, lo que yo puedo hacer es escoger a uno de los dos para que se potencie con A y luego dejar al segundo como potencia final. Entonces eso es exactamente lo que voy a hacer aquí. ¿Cuál es mi objetivo? Como les comentaba, ¿no? Mi objetivo aquí es que todos tengan al menos una misma forma. En este caso 3 a la n, ¿no? Que es lo más básico. Tienen una base 3 y un exponente n, ¿no? Entonces, el 3 lo voy a copiar nada más. 3 por... Ese 3 a la 3n escojo 1, porque 3n y 2n están multiplicándose 3 y n y 2 y n respectivamente, ¿no? Entonces yo voy a escoger, por ejemplo, al n, ¿no? 3 elevado a la n y todo eso elevado al q. Ahí por potencia ahí se va a quedar como 3n, ¿no? El segundo término lo voy a dejar tal y como está, 9 por 3 a la n. Y el tercer término es también lo mismo, ¿no? Escoger uno y dejar al otro. Y como lo que yo busco es 3 a la n, voy a escoger al n y al final me quedo con el 2, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ahora ya tengo un factor común. Es 3 a la n, 3 a la n y 3 a la n.
Ahora lo que yo quiero, porque obviamente pues hasta ahora lo único que he hecho es encontrar similitudes, simplificar un poquito más la expresión, ¿no? Pero yo no quiero, al menos yo particularmente, a título personal, no me gusta tanto complicarme con las variables, las letras, las ecuaciones. Así que yo voy a aplicar y voy a decir que 3 a la n es una manzanita. Otra vez, profe, con las manzanitas. Sí. Entonces lo que yo voy a tener ahora, ¿qué es? Va a ser lo siguiente. Voy a tener acá una división, ¿no? Donde mi primer término, ¿quién es? Es 3 por manzanita elevado al cubo, ¿no? Porque 3 a la n es manzanita, ¿recuerdan? 3 manzanita al cubo, más, creo que era más, a ver, sí, más 9 por manzanita, entre 3 más manzanita al cuadrado. Para de repente digamos que no se ve tan complejo, vamos a cambiarle mejor. En vez de manzanita vamos a escribir con letras para que sea más fácil un poco verlo. Vamos a ponerle x, ¿ya? Entonces vamos a tener acá 3x al cubo más 9x entre 3 más x al cuadrado. Eso de ahí es lo que tenemos que simplificar. Si ustedes ya han visto con su ojo de halcón, se van a dar cuenta de algo bonito, ¿no? Esto de acá tiene una respuesta exacta, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, voy a escribirlo de otra manera. Imaginemos que esto de acá sea un factor, un paréntesis, por ejemplo, ¿no? Lo que voy a tener por ende es 3x al cubo más 9x, va a ser ese factor por 3 más x al cuadrado. Dense cuenta de algo más. Lo que yo tengo acá es x al cuadrado y lo que yo tengo acá es 3x al cubo. ¿Qué número tengo que multiplicar a x al cuadrado para que me dé 3x al cubo? 3x, ¿no? Miren lo que va a pasar. 3x por 3, 9x. 3x por x al cuadrado, 3x al cubo. Y eso es literalmente lo mismo que en el primer término, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, esa expresión de rojo, toda esta expresión de acá, ¿a qué se resume? Se resume a 3x. Pero recuerden quién era x, ¿no? O sea, al final, esa expresión a sub n, que era toda esa división que habían visto, se resume en 3x. Obviamente recuerden que x, que bueno, anteriormente planteamos al inicio como manzanita, era 3 a la n, ¿no? Entonces lo que yo voy a tener aquí es 3 por 3 a la n. Pero recuerden también de que esto es producto de bases iguales. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Sumar los exponentes, ¿no? 3 a la n más 1. Entonces, a sub n es 3 a la n más 1. Ahora, lo que a mí me están pidiendo es a la 101 entre a la 99. Entonces, con eso ya sale el problema, ¿verdad? A la 101 entre a la 99, que va a ser igual. Reemplazamos n con 101 y tendremos acá 3 a la 102, ¿no? Porque 101 más 1 es 102, ¿no? Y acá tenemos 99, que es 3 a la 99 más 1, que es 100, ¿no? Cociente de bases igual y los exponentes se restan. Lo que voy a tener acá es 3. 102 menos 100 es 2. Y la respuesta final será 9. Y con el ejercicio anterior se pueden dar cuenta, pues, ¿no? De que ya los problemas se van notando un aumento en la complejidad de las preguntas, ¿verdad? Ahora lo que tenemos que desarrollar es el problema número 21, en el cual tenemos esa igualdad y nos piden a al cubo más 5 octavos. ¿Bien? ¿Cuál es la receta aquí? Bueno, podría decirse que puede ser que nos pidan encontrar a, puede ser que de repente solamente necesitemos darle la forma y calcular a al cubo. Al final, lo que al menos a nosotros nos importa es pues encontrar lo que o sea, el a al cubo más 5 octavos. Pues, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bien. Lo que podemos nosotros hacer ahora es pensar un poco en la expresión. Tenemos literalmente 2a elevado a la 2a elevado a la 8a al cubo y esto es igual a 3, ¿no? Pero se ve muy feo, ¿no? Se ve como un poco tétrico usar esa expresión, ¿no? Algo que sí podemos darnos cuenta, por ejemplo, es que esta expresión de acá, 8a al cubo, voy a escribirlo aparte, 8a al cubo es lo mismo que decir 2a al cubo, ¿no? ¿Sí o no? Porque literalmente lo que tenemos acá es 2a elevado al cubo, ¿no? Eso es 2 al cubo por a al cubo y eso es 8a al cubo, ¿no? Entonces, si yo lo escribo de esa manera, es decir, ya no escribo el 8 al cubo, sino lo que escribo aquí es 2a y todo eso elevado al cubo, me doy cuenta pues de que tengo una serie de patrones, ¿no? Tengo 2a, 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 ¿no? Que yo puedo simplificar de repente con una letra, ¿no? De repente ya no con 2a, sino simplemente le puedo poner m elevado a la m elevado a la m elevado al cubo. Y esto es igual a 3, ¿no?
¿Qué más puedo hacer ahí, por ejemplo? Lo que voy a buscar, porque si se dan cuenta, ¿cuántos potenciandos tienen acá? Tienen 4, ¿no? Y acá, solo uno. Entonces, podemos buscar de repente darle la forma para encontrar quién es ese valor. O de repente simplemente podemos buscar ese al cubo tanto que necesitamos, ¿no? Vamos a ver cómo sería de repente si le intentamos dar forma. O sea, vamos a señalarlo de manera escrita. La primera es encontrar el valor de m, ¿no? Una vez que encontramos el valor de m, por ende encontramos el valor de a, recuerden que m es igual a 2a. Entonces encontramos de frente el valor de a y reemplazamos y encontramos la solución, ¿no? La otra opción es que de esta expresión que tenemos aquí, encontremos la forma para encontrar a al cubo, o bueno, en este caso sería m al cubo, ¿no? Con m al cubo encontramos a al cubo y con eso resolvemos la ecuación. O sea, en otras palabras, no es necesario que hallemos m, pero sí es importante que hallemos quién es m al cubo, ¿no? Lo que puedo hacer aquí, bueno, esta es una expresión que es muy fácil de calcular, en el sentido de que yo tengo m elevado a la m elevado a la m elevado al cubo, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es estos dos convertirlo en 1, estos dos convertirlo en 1 y estos dos convertirlos en 3, ¿no? Y cuando tienen expresiones de ese tipo es muy fácil. ¿Por qué? Porque m literalmente es, ¿qué es lo que quiero que quede de estos dos? 3, ¿no? Entonces, queda acá el 3. Y como esto es al cubo, es raíz cúbica de 3. Listo. ¿Qué voy a generar con eso, por ejemplo? Raíz cúbica de 3 elevado a la 3 es 3, ¿no? Ahora lo que me queda acá es 3. Ahora tengo otra vez, raíz cúbica de 3 elevado a la 3 es 3. Una vez más de todo esto, ahora lo que me queda es 3. Y por último, raíz cúbica de 3 elevado a la 3, otra vez es 3, ¿no? Que es la respuesta que yo quiero hallar. Se podría decir entonces que si yo tengo un m elevado a la m elevado a la m, y así sucesivamente, y esto es n, y esto es n, yo sí podría decir que m va a ser igual a la raíz enésima de n. ¿Bien? Entonces, eso ahí ya es una propiedad que se puede deducir de ese tipo de expresiones, ¿no? Aún así, bueno, para, digamos que resolver el problema, se pueden dar cuenta ustedes, ¿no? De que m elevado a la m elevado al cubo es 3, entonces m sí o sí va a tener que ser raíz cúbica de 3. Como m es raíz cúbica de 3, entonces, ¿quién es a? Bueno, perdón, 2a es igual a m. ¿Eso qué significa? Que si lo elevo al cubo, ¿qué voy a obtener? 8a al cubo es igual a m al cubo. ¿Por qué no he despejado y luego elevado al cubo? Porque tengo una raíz, ¿no? Entonces aquí voy a tener 8a al cubo. Esto es raíz cúbica de 3 elevado al cubo, que ya saben que esto es 3. Esto es 8a al cubo. Y finalmente me queda aquí, pues, que a al cubo va a ser 3 octavos, ¿no? A mí me piden a al cubo más 5 octavos, ¿no? Entonces, a al cubo más 5 octavos es 3 octavos más 5 octavos. Y esto es 1. La respuesta final es 1. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar al problema número 22. En este problema tenemos una ecuación exponencial otra vez, porque el tema se basa básicamente en esto. Y, bueno, nos piden 1 menos 14x, ¿no? Entonces, lo bonito de esto es que podemos expresarlo o ir despejando de a poquitos, ¿no? Tenemos 4 elevado a la 2 elevado a la x menos 5. Y por el otro lado tenemos un medio elevado a la menos 8 elevado a la x más 1. Nosotros si por ejemplo tenemos una expresión exponencial donde a a la m es igual a la n, entonces podemos simplemente obviar el a y quedarnos con m es igual a n, ¿no? Ahora, lo recíproco no se cumple. O sea, si yo tengo por ejemplo un m elevado a la p y esto es igual a, no sé, q elevado a la p, no necesariamente significa que m es igual a q, por si acaso. O por si acaso tampoco se les ocurra decir, ah, ya, entonces si yo por ejemplo tengo m a la 2, esto de repente es igual a n a la 2, ¿no? Ah, ya, entonces como tengo estos dos, m a la m, o perdón, vamos a hacerlo un poco más obvio para que se entienda. Si yo tengo, por ejemplo, un m elevado a la n elevado a la 2, y en el lado derecho tengo, voy a quitarle aquí el paréntesis porque es una potencia, o sea, no es una potencia, perdón, es una potenciación de dos niveles. Y acá yo tengo también que esto es igual a elevado a la b elevado a la 2, ¿no? No es que, por ejemplo, si yo tengo esta expresión, y eso de repente es un spoiler para los siguientes problemas, si yo tengo m elevado a la n elevado a la 2, en ese orden, ojo, no como potencia, sino como una potenciación de grado 2, y eso es igual a la b elevado al cuadrado, no se les vaya a ocurrir decir, ah, ya, entonces me olvido del 2 y me quedo que m a la n es igual a la b. Por favor, esto de aquí no se cumple. La única forma en que eso sí se cumpla es que tengan una potencia, ¿no? O que las bases, como les mencionaba, sean iguales, ¿no? Si tengo bases iguales, por ejemplo, 2 a la m a la n, y esto es 2 elevado a la a elevado a la b, entonces ahí sí se cumple que m a la n es igual a la b. ¿Bien? Y puedo darles bastantes ejemplos, ¿no? De esto. Por ejemplo, m a la n a la 2 es igual a la b a la 2, ¿no? Por ejemplo, si ustedes dicen, ¿no?
2 elevado a la 2 elevado a la 2 es lo mismo, a decir, 1, o perdón, 16 elevado a la 1 elevado al cuadrado, ¿no? En ambos casos se cumple, ¿no? 2 al cuadrado es 4, 2 a la cuarta es 16, ¿no? Y en el caso derecho, pues es 16 elevado a la 1 es 16, ¿no? Pero si dicen, ah, no, ya, tengo una igualdad de los exponentes, acá es 2, ah, ya, se van, se van, se van, se van. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. ¿Cuánto es 16 a la 1? 16. ¿4 es igual a 16? No, ¿verdad? Entonces, eso de ahí, por favor, es un error bien común en productos notables, perdón, teoría de exponentes, que ustedes, por favor, tenganlo en cuenta, ¿sí? La igualdad siempre se da mayormente las bases o si tengo potencia de potencia, pero eso también se relaciona, inclusive eso se relaciona con las bases. Entonces, siempre cuando tengan una igualdad, busquen igualdad de bases, no de exponentes. La igualdad de exponentes se da como consecuencia. Entonces, con eso, lo que tengo que hacer es básicamente buscar la igualdad de las bases, que en este caso es 4 y un medio, ¿no? Entonces, ambas se relacionan, ¿no? Porque todos ellos son, digamos, por así decirlo, ya hemos visto en los 21 problemas anteriores, de que todas las potencias tienen un vínculo, ¿no? 2, 4, 8, 16, 3, 9, 27, 81. Tienen siempre un vínculo, ¿no? Con 2, con 3, o hasta incluso con 5, ¿no? También. Y lo que yo tengo, por ejemplo, si se dan cuenta ustedes, es, tengo un medio elevado a la menos 1 por 8 a la x más 1, ¿no? Obviamente ustedes lo ven así, ¿no? Ustedes lo ven un medio elevado a la menos 8x más 1, ¿no? Perdón, 8 elevado a la x más 1. Pero ese menos está acompañando. Entonces, ¿eso qué significa? Que es lo que yo tengo es un medio elevado a la menos 1 por 8 a la x más 1, ¿no? Y por potencia a potencia, lo que yo puedo hacer es este menos 1, juntarlo con la base y dejar al 8 a la x más 1 tranquilo. En otras palabras, ¿cuánto es un medio a la menos 1? Invierten el orden, se quedan con 2. Esto queda como 2 elevado a la 8 elevado a la x más 1. ¿Bien? ¿Por qué hago eso? Porque ahora ya sí puedo decirlo, ¿no? De frente, ¿no? 4 que es igual, este 4 de la base del primer término que es igual, a 2 al cuadrado, ¿no? Entonces voy a comenzar por ahí. Lo que yo tengo ahora entonces será 2 al cuadrado elevado a 2 elevado a la x menos 5. ¿No? ¿Esto quién va a ser igual? A 2 elevado a la 8 elevado a la x más 1. Bien, entonces aquí, bueno, antes de despejar la base, lo que yo puedo hacer aquí es multiplicar los exponentes. Lo que me va a quedar es 2 elevado a la 2 por 2 elevado a la x menos 5. Y esto es igual a 2 elevado a la 8 elevado a la x más 1. ¿Bien? Como ya logré la igualdad de bases, las puedo omitir y me quedaría con la igualdad de exponentes como consecuencia. Ahora tengo 2 a la 1 por 2 a la x menos 5. Esto es igual a 8 elevado a la x más 1. ¿Cuánto es eso de ahí? Producto de bases iguales, los exponentes se suman, ¿no? 2 elevado a la 1 más x menos 5. Y acá me acuerdo que 8 es 2 al cubo, ¿no? Entonces esto será 2 al cubo elevado a la x más 1. Aquí lo que voy a tener es 2 elevado a la x, 1 menos 5 es menos 4, ¿no? Y acá voy a quedar con potencia potencia, 2 elevado a la 3 por x, 3x, 3 por 1, 3. Y una vez más logré igualdad de bases, ¿no? Me quedo ahora con los exponentes, x menos 4 es igual a 3x más 3. Entonces puedo pasar el x como resta, me va a quedar acá 2x más 3 es igual a menos 4. El 3 lo paso restando, me queda ahora menos 7 es igual a 2x. Y bueno, creo que hasta ahí es importante, ¿no? Recuerden que a nosotros ahora lo que nos piden es 1 menos 14x, ¿no? Entonces, 1 menos 14x, ¿a qué es igual? Es igual a 1 menos 14x es lo mismo que decir 2 por 7, ¿no? Entonces voy a tener acá 2x por 7, ¿no? Porque 2 por 7 es 14, ¿no? Ahora, entonces la respuesta será 1 menos 2x, que ya sabemos que es menos 7, por 7, ¿no? 1 menos por menos da más, 7 por 7 es 49, y 1 más 49, la respuesta final será 50. Pasamos ahora al problema número 23. Este problema en particular es interesante, ¿no? Lo que les acoté en el problema anterior, básicamente, de que tengan cuidado con las bases, con los exponentes, es muy crucial. Y eso se va a demostrar aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es actuar con mucha cautela. Nosotros aquí abajo tenemos 2 elevado a la 2, elevado a la 2, elevado a la x. Y el más 1, fíjense que no está acompañando arriba, sino está acompañando al primer 2, o sea, acá. ¿Bien? ¿Eso por qué es importante? Porque lo que tengo ahí es una suma, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo trabajar la suma? ¿Recuerdan? Nosotros teníamos un producto de bases iguales, los exponentes se suman, ¿no es cierto? Y lo recíproco también se cumple, ¿no? Si yo tengo una suma de exponentes, lo que hago es esa suma separarlo con productos, ¿no? Pero usando siempre la misma base. ¿Bien? Entonces, ahora dense cuenta que en esa suma,
yo tengo acá, esa suma, perdón, yo la tengo acá. Tengo 2 a la x más 1, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de esa potenciación? Ustedes pueden decir, ah, ya, entonces ya, pues fácil, ¿no? La base aquí entonces va a ser 2 al cuadrado, o sea, va a ser 2 a la 2 elevado a la 2 a la x por 2 a la 2 a la 1, ¿no? ¿Por qué? Porque producto de bases iguales, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, acá la base, ¿no? Que es 2 al cuadrado. Producto de bases iguales, los exponentes se suman, pues, ¿no? Entonces, profe, con eso, ¿qué hago yo? La base es 2 al cuadrado y lo que voy a tener acá es 2 a la x más 1, ¿no? Que es lo que me han pedido. Pero entonces aquí entramos otra vez al problema de las bases, porque yo les había mencionado en ejercicios anteriores, pueden ver el primero y la segunda parte, o si no esta parte creo que también, bueno, más que nada las dos primeras partes, ¿qué se mencionó? Que hay que tener mucho cuidado con saber quién es la base. ¿La base aquí es 2 al cuadrado? No, ¿verdad? ¿Quién es la base acá? 2. Nada más, 2. ¿Por qué? Porque las potenciaciones siempre son de arriba hacia abajo. Si nosotros ahora, por ejemplo, nos fijamos de arriba hacia abajo, que yo tendría acá, ¿qué sería? Sería 2 a la x más 1. Ese es mi exponente. ¿Y quién es mi base? 2. Este 2. Es lo primero que tengo que resolver. Una vez que resuelva todo esto, recién cambio de base y ahora mi nueva base va a ser 2. ¿Bien? Entonces hay que tener cuidado con eso. Por eso que aquí esa propiedad es incorrecta, porque cuando yo aplico la propiedad, o sea, he aplicado la propiedad, lo que yo he asumido es que 2 al cuadrado es la base. Entonces, si yo tuviera esta expresión, 2 al cuadrado elevado todo eso a la 2x más 1, ahí sí es correcto, porque mi base es 2 al cuadrado, entonces ahí sí está bien hacer esto, ¿no? Pero mi base aquí no es 2 al cuadrado. Mi primera base de mi primera potenciación de ese exponente es 2. Y una vez que resuelva todo esto de acá, mi segunda base y última va a ser este último 2 de abajo. Ya, entendí por qué estoy equivocado. Ahora, ¿cómo lo desarrollo? Bien, para desarrollar eso entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar de arriba hacia abajo, pues, ¿no? Y de repente relacionarlos con otras propiedades que sí son importantes. Entonces eso es precisamente lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar entonces aplicando la propiedad, pero correctamente, es decir, usando bien la base. Acá estos dos exponentes se están sumando, pero ¿quién es mi base? Para esos dos exponentes, mi base es este 2 de acá arriba. Entonces lo que yo voy a tener es producto de bases iguales, los exponentes se suman, ¿no? Voy a tener 2 elevado a la 2 elevado a la x por 2 elevado a la 1. Recuerden que estoy relacionándome ahorita solamente con lo celeste y amarillo, nada más. Ahora, ¿qué es lo que he conseguido con eso? Que ahora ya tengo 2, que es mi primera base, y lo de celeste y amarillo se resume ahora en 2 a la 2 a la x por 2 elevado a la 1. Ahora dense cuenta que ahora los nuevos exponentes, que en este caso es 2 a la 2 a la x y 2 a la 1, se están multiplicando, ¿no? ¿Qué puedo aplicar en estos casos? Potencia de potencia, ¿no? Si yo tengo potencia, potencia, ¿con qué me queda entonces? Puedo quedar, por ejemplo, escoger el primer lado y me quedo con 2 elevado a la 2, elevado a la 2, elevado a la x, y todo eso elevado al cuadrado. Entonces, esa expresión se resume como hemos llegado ahorita. Si ustedes partían diciendo, ya suma de bases y hubiesen considerado el 2 al cuadrado, hubiesen llegado a una respuesta completamente errónea. Continuemos. Ahora que hemos llegado a eso, podemos usar la equivalencia, ¿no? ¿Qué nos dice la equivalencia? La equivalencia nos dice 2 a la 2 a la x es igual a 5 por 2x. Pero recuerden que viene siempre de arriba hacia abajo, ¿no? No de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Entonces, 2 elevado a la 2 elevado a la x, ¿cuánto es? 5 por 2x, ¿no? Perdón, 5 por 2 a la x. Entonces lo que voy a tener ahora que es 2 elevado a la 5 por 2 a la x y todo eso elevado al cuadrado. Bien, lo que yo tengo ahorita, bueno, es básicamente potencia de potencia de potencia, ¿no? O sea, yo tengo ahorita tres exponentes que se están multiplicando, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Una vez más, bueno, primero lo voy a escribir en su forma, ¿no? 2 elevado a la 5 por 2 a la x por 2, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Volver a la potencia de potencia. Si yo tengo un a la m y eso está elevado a la n, eso es a a la m por n, eso es lo que todo el mundo sabe. Pero ir de reversa no siempre es fácil. Si ustedes tienen exponentes que se están multiplicando, escojo uno y me quedo, o bueno, dejo suelto al otro, ¿no? En este caso, como son tres, voy a escoger a uno y voy a dejar libre a otros dos. En este caso, ¿quién voy a escoger? Voy a escoger a 2 a la x. De tal manera que me va a quedar ahora 2 elevado a la 2 elevado a la x. Y todo eso multiplicado en 5 y 2, que los puedo juntar y decir que esto es 10. ¿Bien? Ahora, ¿quién era 2 a la 2 a la x? ¿Recuerdan la expresión de acá? 2 a la 2 a la x, ¿quién era? Era 5 por 2 a la x, ¿no? Y eso elevado a la 10.
Entonces, cuando yo tengo una potencia, o sea, un producto que está afectándose con una potencia, la potencia afecta a cada uno de los términos que se están multiplicando. En este caso, ¿qué voy a tener entonces? Voy a tener 5 a la 10 por 2 a la x y todo eso elevado a la 10. Y acá por potencia de potencia, exponentes se multiplican, me voy a quedar con 2 a la 10x. Y acá con el 5 a la 10, pues que era lo que ya tenía. Bien, ahora finalmente ya con eso acabamos, porque literalmente nos piden encontrar el valor de s. Entonces, ¿quién es el valor de s en este caso? Lo que voy a tener es que s va a ser igual a 2 a la 10x entre 5 a la 10 por 2 a la 10x. Entonces los 2 a las 10x se van porque se está multiplicando. Y lo que me queda a mí ahora es un quinto elevado a la 10. ¿No? Un quinto, recuerden, todo número que es 1 entre algo es como si fuera ese número a la menos 1, 5 a la menos 1, elevado a la 10. La respuesta final entonces será 5 a la menos 10. Esa sería de ahí la respuesta final. Bien, para desarrollar este problema, una vez más, se parece bastante de hecho al problema que teníamos, ¿no? 2a elevado a la 2a, ¿no? ¿Se acuerdan? Elevado a la 2a elevado al cubo, esto es igual a 3, ¿no? Se parece muchísimo. Pero a diferencia de esto, ahora tenemos una complicación mayor, porque ya esto de acá ya no es x, es 1 menos x, ¿no? Aparte de que aquí ya no estoy trabajando con números, ¿no? Como en este caso 3, ahora estoy usando con raíz cuarta de 2 o raíz de 2, ¿no? Como les dije en ese problema que resolvimos, teníamos dos caminos. La primera es encontrar x, y la segunda es simplemente darle la forma de lo que nos piden, que en este caso es x a la 1 más 2x. Entonces, ¿cuál de los dos caminos nos conviene? Aquí, bueno, en el primer caso lo hemos hecho resolviéndolo directamente, o sea, hemos hallado x y luego hemos reemplazado lo que nos pedían. ¿Aquí correremos con la misma suerte? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque de por sí nuestros números son radicales. Ya, ¿y eso qué tiene que ver? Yo puedo decir que esto es 2 a la 1 cuarto y esto de acá es 2 a la 1 medio, ¿no? Esto de acá es como 2 a la menos 2 y al final me queda 2 a la 2 menos 2 a la menos 3 medios. Y eso lo puedo igualar con x, el x a la 1 menos x, pero aquí hay un problema porque el x aquí no se va a cumplir. X no va a ser menos 3 medios. O perdón, en este caso sería 1 medio, ¿no? X no va a ser, en este caso sería 5 medios, ¿no? X ahí no es 5 medios, para que se cumpla esa igualdad, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. Ahí hay un gran problema. X no puede ser 5 medios. Y si no es 5 medios, pues tampoco hay una solución exacta, ¿no? Ustedes dicen, no, pero podemos intentarlo. No, de repente ya, con 4. No, o ya con 1 medio ya. Esto es 2 a la 1 cuarto. Bueno, ya hemos llegado a la conclusión de que esto de acá es 2 elevado a la 2 elevado a la menos 3 medios, ¿no? Pero ya, no, yo quiero ser positivo. Esto es 1 medio a la menos 1. Y esto de acá es 1 medio a la menos 1. Y esto de acá de repente es menos 3 medios. Ustedes pueden intentarlo. Yo les invito, de hecho, en este canal, a que lo intenten, ¿no? Yo, al menos, no es que le tenga miedo a los radicales, pero considero que sería mejor, en este caso, darle la forma. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero me están pidiendo, bueno, me están dando esa expresión, que está ahí normal, puedo, como dije, escoger los dos caminos, pero también esto de acá que nos piden no es solamente haya x al cuadrado más 1. Tampoco nos están pidiendo haya x a la x, ¿no? Y aún así, x a la x, imagínense que sea fracción 1 medio a la 1 medio, ya sería algo así como 1 entre raíz de 2, ¿no? Entonces, ya de por sí, y esto es con 1 medio, si es más grande o más pequeño, la raíz o el radical se vuelve más complicado, ¿no? Dense cuenta que aquí lo que nos piden es una potenciación un poquito diferente, un poquito más compleja. Entonces, por eso, yo voy a escoger el segundo camino para este ejercicio, que es no encontrar el x, sino darle la forma para encontrar el x a la 1 más 2x. Entonces, bien, lo que yo tengo ahorita es x a la 1 menos x es igual a raíz cuarta de 2 elevado a la raíz de 2. ¿Eh? Ahora, lo que tengo yo entonces ahí es, bueno, aquí una vez más, si yo quiero operar esto, recuerden que para eso, ¿quién es el exponente? 1 menos x, ¿no? ¿Quién es la base? X, ¿no? Es x que está resaltado ahorita, no x a la x, no es todo esto. Solo es el primer x, el que está arriba. Entonces, ¿qué voy a tener yo acá? Voy a tener x, ese exponente, esa base x, la primera base la dejo sola, tranquila, no le hago nada, no la toco. Y lo que me quedaría arriba es x a la 1 por x a la menos x. ¿Bien? Entonces, ahora, como tengo un producto, ¿no? Ya lo hemos hecho en problemas anteriores, ¿qué hago? Escojo uno y separo el otro, lo dejo tranquilo. Entonces ahora lo que voy a tener yo es x a la x elevado a la x a la menos x. ¿Bien? Entonces,
hasta eso incluso podría verse un poquito complejo. Recuerden que nosotros siempre empezamos de arriba para abajo, ¿no? Entonces, lo primero que tendría que desarrollar es x a la menos x, ¿no? Cosa que después tendría x a la x, eso elevado a la m o n, y me quedaría x a la xm, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer en esos casos? Bueno, también hay que recordar que menos x es como decir, este menos x es como decir menos 1 por x, ¿no? En vez de escribirlo como menos x, yo lo que voy a hacer es escribirlo como menos 1 por x, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer, ¿qué es? Este x a la x, que es la nueva base, lo dejo tranquilo. El primer exponente, que es x, también lo dejo tranquilo ahora. Y escojo a 1. En este caso voy a escoger a la x. Y el menos 1 lo voy a dejar tranquilo afuera. ¿Bien? Entonces lo que yo voy a tener ahora es x a la x elevado a la x a la x elevado a la menos 1. Y eso tiene que ser igual a ¿quién? A raíz cuarta de 2 elevado a la raíz de 2. ¿No? Entonces, ahora lo que tengo es x a la x elevado a la x a la x elevado a la menos 1. Y eso tiene que ser lo que venga ahí. ¿Qué puedo hacer ahora? Bueno, podemos de repente encontrar quién es x a la x, ¿no? Recuerden también, ahora vamos a hacer un poco de énfasis en lo que nos piden, ¿no? A nosotros lo que nos piden ahorita, lo voy a hacer con otro color, es x a la 1 más 2x, ¿no? Recuerden que aquí el exponente es 1 más 2x, vamos a hacer producto de bases iguales, los exponentes se suman, pero hay que recordar que en este caso la base no va a ser x a la x, ¿no? Esto acá no es la base, la verdadera base ahorita es x. Entonces ese x de abajo queda tranquilo, no te ha hecho nada, no te ha fastidiado, y lo de arriba lo preso como un producto de bases iguales, ¿no? X a la 1 por x a la 2x. ¿Ya? Entonces aquí lo que hago es escoger a uno de los dos, en este caso a x, que está solo, voy a escogerlo, para que entre con el x de abajo en un paréntesis. Y lo que me voy a quedar acá es con x a la 2x, que lo voy a poner convenientemente como 2 por x. Ese x a la 2 por x, también, como es un producto, puedo escoger a uno de los dos. En este caso voy a escoger a x y voy a dejar al 2 solito. En otras palabras, lo que a mí me están pidiendo es x a la x elevado a la x a la x y todo eso al cuadrado. Dense cuenta que ambas expresiones, ¿qué tienen como factor común? Tienen como factor común lo que tengo y lo que me piden hallar tienen como factor común a x a la x. En otras palabras, si yo encuentro quién es x a la x, encuentro la respuesta. Así de sencillo. ¿Quién es x a la x entonces? Bueno, primero que nada tenemos que igualar bases, ¿no? En este caso, como las bases desconocidas, porque es x a la x, tengo que darle la forma, ¿no? Ahora, ni se les ocurra decir, ya, eso también lo dije en el problema anterior, no se les ocurra decir, ya, esto de acá lo voy a expresar como de repente, esto es 2 a la 1 medio, ¿no? Yo lo puedo expresar como 1 medio a la menos 1 medio, ya, y como esto de acá inclusive, o puedo darle la forma, ¿no? De repente, ese raíz de 2 expresarlo como un número a la menos 1, ya, como yo tengo la menos 1, se van, ¿no? Ya lo expliqué en el problema anterior, de que eso de ahí no es posible, ¿no? La igualdad siempre empieza por las bases, si es que quieren igualar, ¿no? Pero en este caso también podemos darle la forma a las tres estructuras, a los tres niveles, y encontrar x a la x a partir de ello. Entonces, vamos a comenzar con eso. Si se dan cuenta, lo que tenemos aquí en común con raíz cuarta de 2 y raíz de 2 es raíz de 2, ¿no? Raíz cuarta de 2 es lo mismo que decir raíz de 2, ¿no? Recuerden que la potencia también se concluye con una raíz de raíz, ¿no? Si yo tengo una raíz de raíz, las raíces se multiplican, ¿no? 2 por 2 es 4, ¿no? ¿Y eso de ahí por qué me es útil? Porque literalmente lo que voy a tener ahora es raíz de 2 elevado a la raíz de 2. Ahora voy a usar el exponente fraccionario, ¿se acuerdan? Cuando yo tengo un m o raíz de m, esto es lo mismo que decir m, el exponente que es 1, y la raíz pasa como denominador, y en este caso cuando no tiene se sobreentiende que es 2, ¿no? Cuando no tiene índice en el radicando. Entonces ahora lo que yo voy a tener acá es raíz de 2 elevado a ¿quién? El exponente que es 1, y en este caso, cuando me estoy enfocando en la raíz, me estoy enfocando en esta raíz, por si acaso, no en la de adentro, solo en la de afuera. Entonces aquí será un medio, ¿no? Porque se sobreentiende que aquí el índice es 2. ¿Bien? Entonces ahora lo que yo tengo es raíz de 2 elevado a la 1 medio y todo eso elevado a la raíz de 2. Cuando tengo un producto de exponentes tengo potencia de potencia, ¿no? Voy a tener entonces ahora raíz de 2 elevado a la raíz de 2 sobre 2. O también, bueno, si de repente ustedes no lo quieren ver de esa manera, 1 medio por raíz de 2, ¿no? ¿Cómo lo puedo usar? Como ya saben, lo que yo quiero es raíz de 2, puro raíz de 2 nada más. Entonces me acuerdo, ¿no? 2 a qué es igual? A raíz de 2 elevado al cuadrado, ¿no? O también puedo decir, ¿no? 2 a qué es igual? Raíz de 2 por raíz de 2. ¿Por qué? Porque raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado. Esto es 2 elevado al exponente que es 2 y el índice de la raíz que es 2. Al final me queda 2 a la 1 y esto es 2, ¿no? Entonces, 2 lo puedo expresar yo como raíz de 2 por raíz de 2, ¿no? Eso es lo que exactamente voy a hacer ahora. 2 elevado a la 1
en raíz de 2 por raíz de 2. Y acá por raíz de 2, ¿no? Entonces, por más está decirles que raíz de 2 y raíz de 2 se van a ir. Y al final lo que me va a quedar a mí es raíz de 2 elevado a la 1 entre raíz de 2. Profe, hay otra propiedad, otra propiedad. Es cierto. Si yo tengo un, por ejemplo, 1 1 entre m, esto de acá que es igual, m elevado a la menos 1, ¿no? Y por ejemplo, un medio es 2 a la menos 1, 1 entre 25 es 25 a la menos 1, ¿no? Esa es una propiedad, ¿no? Una de las propiedades más fundamentales de este tema. Entonces, ¿qué puedo hacer con ese 1 entre raíz de 2? Puedo expresarlo como raíz de 2. Ese 1 entre raíz de 2 lo puedo expresar como raíz de 2 elevado a la menos 1, ¿no? ¿Y esto quién era igual? Esto era igual a x a la x elevado a la x a la x elevado a la menos 1, ¿no? Dense cuenta que ahora tenemos una igualdad de estructura, ¿no? Tenemos ese menos 1 que no es determinante, recuerden, no significa que porque los menos 1 sean iguales, ya lo de abajo es igual, no. Pero dense cuenta, tenemos un número elevado a un número elevado a la menos 1, y acá tengo un número, el mismo número, elevado a la menos 1. Entonces, ¿qué podemos deducir de ahí? Las tres, ojo, lo que yo les he dicho es, si ustedes tienen dos niveles y el tercero es igual, esto no garantiza de que los dos primeros niveles, o si tomamos solo en cuenta los dos niveles, esto de acá sea igual. Pero si nosotros garantizamos que los tres niveles son iguales, por ejemplo, A, C, lo mismo, pero en este caso hemos verificado que, por ejemplo, B es igual a A y C es igual a C, por ejemplo, aquí sí podríamos decir que A es igual a C, ¿no? Es una conclusión obvia inclusive. Entonces, aquí que llegamos a la conclusión, bueno, llegamos a la conclusión de que mi x elevado a la x, ¿cuánto será igual? A raíz de 2. Imagínense ustedes si intentaban encontrar la x, iba a ser complicadísimo, porque tienen un x a la x y la respuesta de ese x a la x es raíz de 2. Imagínense lo complicado que va a ser para los que van a intentar calcular el x. Es más, hasta pueden demorarse 3 horas o 4 horas intentando descubrir quién es x, que obviamente sí se puede hacer, ¿no? Con logaritmos incluso sale al toque. Bien, entonces, ahora lo que me piden es esto, ¿no? Lo que me piden es x a la x elevado a la x a la x elevado al cuadrado, ¿no? De por sí sabemos que x a la x es raíz de 2, ¿no? Raíz de 2 a la raíz de 2 al cuadrado, ¿no? ¿Por qué aquí ya no le pongo paréntesis? ¿Por qué? Porque ya reemplacé x a la x y el 2. Voy a usar otro color para que no confundan. En este caso lo que yo voy a tener acá es x a la x ya sé que es raíz de 2, este x a la x ya sé que es raíz de 2 y ese que esto es 2, ¿no? Entonces, ¿cómo comienzo yo? De arriba hacia abajo. Entonces, raíz de 2 al cuadrado es 2, ¿no? Raíz de 2 al cuadrado, la respuesta final será 2. Entonces, todo este problema, que sí creo que es uno de los más complejitos del capítulo de este libro, al menos, sí demanda un poco ya pues de manejo de todas las propiedades, ¿no? Recuerden que en la primera parte de este video, o en la parte 1 de que también está en nuestro canal de YouTube, explicamos de que habían propiedades que eran fundamentales de saber. Pero cuando uno las plantea, usualmente lo que hacen las academias o los profesores es plantearte, por ejemplo, producto de bases iguales, los exponentes se suman, ¿no? Pero no te explican de que el recíproco es igual de importante. O sea, no solo tienen que ustedes saber A por M, o perdón, A a la M por A a la N es A a la M más N, sino también tienen que saber que si tienen una suma, A a la M más N más P, eso también lo puedes expresar como un producto de bases iguales, ¿no? O sea, saber ir al revés, ir de reverse. Eso de ahí es igual de importante, en este caso fue súper vital, ¿no? Y también el tema de saber reconocer las bases, ¿no? No es lo mismo decir 2 al cuadrado a la 5 que decir 2 al cuadrado a la 5, entonces de esta manera. Entonces, eso de ahí creo que ha sido vital para resolver este problema. Bien, ahora, para resolver este problema, 25, ya estamos llegando al fin de la parte 3 de este video, ¿no? Y al final, el último video va a ser, creo, de los más cortos porque son menos problemas. Pero hay que tomar en cuenta de que nos están pidiendo encontrar x a la 11 entre raíz quinta de 5, ¿no? Una vez más, tenemos dos caminos, ¿no? Podemos encontrar quién es x o podemos darle la forma para llegar a la solución, ¿no? Y a diferencia del otro, bueno, en este caso tenemos un poco de problemática en cuanto a que el exponente en este caso es 7, ¿no? En cambio acá el exponente que me piden aquí es 11, ¿no? Entonces ahí ya de repente uno puede pensar, uy, ¿ahora qué hago, no? Vamos a comenzar analizando lo que tenemos, porque lo que nos piden es súper sencillo, es x a la 11 literalmente. Pero ¿qué es lo que nos dan? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos x a la x elevado a la 7, y esto es 5 elevado a la 25 elevado a la 0,2. Recuerden que 0,2 no es un medio, por si acaso. 0,2 en realidad es 2 entre 10, ¿no? Y 2 entre 10 es un quinto, ¿verdad? Entonces lo que tenemos ahí es 5 a la 25 elevado a la un quinto. ¿Bien? Tenemos entonces 5 a la 25 a la un quinto. ¿Bien?
¿Qué más podemos hacer? ¿Podemos arreglar esto un poquito? Sí. Este 25 de acá, podemos darle la forma, ¿no? Este 25 de acá es 5 al cuadrado, ¿no? Entonces también podemos decir esto es 5. Recuerden que siempre empezamos de arriba hacia abajo, pero en este caso 25 es 5 al cuadrado, elevado a la 1/5, ¿no? Y como empezamos de arriba hacia abajo, ahí puedo aplicar potencia y potencia, y lo que voy a tener es 5, elevado a la 5, elevado a la 2/5. Y esto es igual a x, elevado a la x, elevado a la 7, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Está complicado, ¿no? Está bien complicado, ¿y ahora qué hacemos? Profe, ya, me quiero rendir acá, no quiero terminar este capítulo, no quiero terminar el libro. Bueno, aquí lo que nos queda hacer es de repente darle esa forma, ¿no? ¿Cómo puede? Pero profe, no, esto está mal, ¿no? Porque, ¿cómo puedo yo vincular 7 con 2/5, ¿no? Entonces, ya, bueno, los que tienen experiencia ya lo habrán notado, ¿no? Los que no, permítanme darles una perspectiva, ¿no? ¿Qué pasa con 2/5? 2/5 y 7 sí tienen una relación. ¿Por qué? ¿Qué pasa si a ese 2/5 le sumo 1? ¿Cuánto voy a tener yo? 7/5. Ah, aquí aparece el 7, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que buscar en todo caso? Alterar ese 2/5 y convertirlo de repente a 7/5. Y como hago eso, si esto de acá aumenta en 1, ¿no? Obviamente, decirle, ah, ya, voy a sumarle 1, ya, ¿y acá qué hago? Será la gran pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Elevarlo a la quinta, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo elevo a la quinta, ¿quién es mi base? 5. ¿Quiénes son mis exponentes? Por un lado tenemos a 5 elevado a la 2/5 y por otro lado elevado a la... bueno, por el otro lado pues 5, ¿no? Y como es potencia de potencia, los exponentes que van a pasar se van a multiplicar. Entonces voy a tener 5 a la 2/5 por 5, ¿no? Que también podemos decir 5 a la 1, ¿no? Y ahora tengo un producto de bases iguales. ¿Qué pasa con los exponentes? Se suman, ¿ve? Ahí está, ahí lo conseguimos. Entonces, en vez de ser de repente, o tomar esta opción arbitraria y decir, ah, ya, le voy a sumar 1, porque obviamente si acá le suman 1, ¿qué van a hacer acá? No se sabe, ¿no? Pero podemos llegar a ese más 1 si es que todo esto lo elevo a la quinta, ¿no? Si a todo esto lo elevo a la quinta, llego a ese 7/5, ¿no? Y si esto de acá lo elevo a la quinta, ¿qué hago en el otro lado? Pues exactamente lo mismo, elevar a la quinta. Porque eso sí se puede hacer. Entonces, obviamente, ¿quién es mi base acá? X, ¿no? ¿Quiénes son mis exponentes? Porque eso es potencia de potencia. ¿Quiénes son mis exponentes? Por un lado tenemos a... Un ratito. Por un lado tenemos como exponente a 5. Y por el otro lado tenemos como exponente a x a la séptima, ¿no? En el otro caso, bueno, ya sabemos que esto lo hicimos para que esto sea 5 elevado a la 5 elevado a la 7/5, ¿no? Pero, Emanuel, pasa algo que es importante saber. Ese 7/5, ¿no? Está mal hecho, pues. Porque yo quiero 7, no 7/5. Ese 5 me está fastidiando. Ok, entonces recordemos la propiedad, ¿no? Una vez más, las propiedades son importantes si van de un lado al otro y en reversa también. Si yo tengo, por ejemplo, un número que está elevado a otro y una raíz, se le está aplicando una raíz con índice n, lo que yo puedo hacer es potencia m entre n, ¿no? Exponente fraccionario. Pero también eso pasa al revés. Si yo tengo un número con exponente fraccionario, lo que yo puedo hacer es el n pasarlo como raíz y el m como exponente, ¿no? Por eso digo, es importante saber las propiedades al revés y al derecho. Aunque eso incluso ahora suene literal, ¿no? Entonces, ¿qué voy a llegar a eso? Bueno, el x a la 5 por 7x lamentablemente no puedo hacer mucho, puede quedarse así. Pero aquí lo que me va a quedar es 5, recuerden que siempre va de abajo hacia arriba, raíz quinta de 5 a la 7. Ya, ustedes ya encontraron la respuesta. Algo que sí es importante para las personas que recién están comenzando a ver el tema, ¿cuál es? Bueno, algo que por ejemplo es obvio. 2, por ejemplo, 2 yo lo puedo expresar como raíz de 2 al cuadrado, ¿no? 3 lo puedo expresar como raíz cúbica de 3 al cubo, ¿no? 4 también lo puedo expresar como raíz cuarta de 4 a la cuarta, ¿no? Creo que todas esas relaciones, si ustedes usan la propiedad del exponente fraccionario, se van a dar cuenta que sí se cumple, ¿no? Y 5 también es raíz quinta de 5 elevado a la quinta, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque acá tengo un raíz quinta de 5. Y acá tengo un 5. Entonces, si yo uso esta relación de acá, que 5 es raíz quinta de 5 a la quinta, me va a servir de mucho. Y ahorita van a saber por qué. 5 ¿qué es igual? 5 es igual a raíz quinta de 5
elevado a la quinta. Y todo eso, esa potencia de potencia, con raíz quinta de 5 elevado a la 7. Precisamente lo que mencioné al último, ¿no? Potencia, potencia. ¿Quién es la base? Raíz quinta de 5. ¿Quiénes son los exponentes? Bueno, para cambiarle de colorcito, los exponentes aquí son 5 y raíz quinta de 5 elevado a la 7, ¿no? Por potencia, potencia, ¿qué pasa con los exponentes? Se multiplican, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a tener ahora? Voy a tener raíz quinta de 5 elevado a 5 por raíz quinta de 5 elevado a la 7, ¿no? Y eso es igual a x elevado a la 5 por x elevado a la 7. ¿Se dan cuenta que ya encontramos la igualdad? Tenemos un número elevado a 5 multiplicado con ese mismo número elevado a la 7. La respuesta es obvia. ¿Cuánto vale x? Raíz quinta de 5. Por querer darle la forma, o por querer intentar darle esta forma a este número, hemos llegado a encontrar x. En este caso es raíz quinta de 5. Ahora sí, vayamos a lo que nos piden, ¿no? Nos pide que calculemos el valor de x a la 11 entre raíz quinta de 5, ¿no? En otras palabras, lo que a nosotros nos están pidiendo es raíz quinta de 5 elevado a la 11 entre raíz quinta de 5, ¿no? Hay muchas formas de desarrollar esto. Yo personalmente podría usar el cociente de bases iguales, creo que me parece más fácil. Si uso mi base como raíz quinta de 5, ¿quién serían mis exponentes? 11 y 1, ¿no? Cociente de bases iguales, los exponentes se restan, ¿no? Entonces, ¿cuánto es esto? Exponente fraccionario, el exponente 5, el radicando es 5, 10 entre 5 es 2, la respuesta al final será 25. Entonces, este problema fue muy interesante, básicamente porque aparecieron nuevas formas, ¿no? Y bueno, también en el camino, como les dije, ¿no? Hay propiedades fundamentales, pero también hay analogías como esta de acá, que también nos llevan a descubrir cosas interesantes. ¿Bien? Entonces, igual esa habilidad matemática, ¿no? Ese razonamiento también se logra con práctica, ¿no? Entonces, si ustedes quieren de repente ganar esa habilidad o también mejorarla, ¿no? Entonces, la idea es que siempre estén practicando. Bueno, ahora el problema 26 es un problema también del nivel avanzado, ¿no? Hay que, creo yo, perderle el miedo a las expresiones difíciles, ¿no? Mayormente las expresiones difíciles son más rellenas, o sea, se ven difíciles, pero no lo son. Vamos a darnos cuenta, por ejemplo, aquí podríamos aplicar lo mismo que el problema 24, ¿no? De repente buscar esta forma, ¿no? Así como encontramos el x a la x, ¿no? Podríamos aplicarlo así. Igual siempre es importante fijarnos en lo que nos dan y en lo que nos piden, ¿no? Aquí, ¿en cuál de estos nos conviene más fijarnos? De repente en lo que nos piden. Vamos a intentar plantearlo desde ahí. Si obviamente desde lo que nos piden no es suficiente, trataremos de trabajar lo que nos dan para encontrar algo más obvio o que nos permita llegar a la respuesta. Tenemos entonces, bueno, disculpen, voy a hacerlo mejor. Tenemos la raíz con índice x a la 2 a la x de x a la 2x, eso a la x menos x elevado a la x más 1. ¿Qué hacemos? Bueno, podemos usar el exponente fraccionario, ¿no? La base, en este caso, ¿quién es? X. Es mi única base. Entonces ahora yo tengo x, que es la base. El exponente, que en este caso será 2x, elevado a la x, menos x, elevado a la x más 1. ¿Quién será mi división, o en este caso, mi denominador? Bueno, el índice. X a la 2 a la x. Profe, pero está complicándose. Más fácil. A lo mejor me estoy complicando, a lo mejor no. Recuerden que en una potenciación, la potencia afecta a todo, ¿no? Entonces voy a tener acá yo x elevado a ¿quién? 2 a la x por x a la x. Acá, producto de bases iguales, los exponentes se suman. Al revés. X a la x por x a la 1, ¿no? Entre x a la 2 a la x. ¿Bien? Eso de ahí no lo puedo simplificar porque como va de arriba hacia abajo y no hay ningún paréntesis, primero tendría que resolver quién es 2 a la x y luego resolver x elevado a ese número, ¿no? Entonces no puedo hacer potencia, potencia, suma, no puedo hacer nada ahí. ¿Bien? Entonces, se dan cuenta, por ejemplo, aquí, que tienen un factor común, ¿no? Que es x a la x, ¿no? Eso lo puedo separar, ¿no? Mi base otra vez, x. Este x a la x lo puedo separar, ¿no? Es un tema que vamos a ver incluso más adelante, como el que se llama factorización, ¿no? Pero que podemos de alguna manera explicarlo de una manera básica, ¿no? Ese x a la x
lo separamos, ¿no? Esa resta que está aquí, la factorización básicamente ¿en qué consiste? En transformar una resta en una multiplicación. Por ejemplo, 6 menos 2 es lo mismo que 2 por 2, ¿no? Eso es una factorización. Obviamente, pues, este es, digamos que lo final, la respuesta de una factorización. Ustedes pueden decir, ah, ya esto es 2 por 3 menos 1, ¿no? Esto es 2 por 2, ya, ¿no? De esa manera, ¿no? Pero para no marearlos, básicamente, ¿en qué consiste la factorización? Consiste en transformar sumas y restas en multiplicaciones, ¿no? Y obviamente hay una forma de factorizar que es quitando un término en común, ¿no? Entonces, en este caso, como los dos términos tienen como, bueno, la resta tiene como un término común a x a la x, el x a la x va a ser uno de los dos factores de multiplicación. ¿Quién va a ser el otro? Lo que se quede. En este caso, ¿quién es lo que se queda en el primer caso? En el primer término es 2 a la x. El menos se traslada. ¿Y quién es el que se queda solo en el segundo caso? X, ¿verdad? Entonces con eso tendría x elevado x a la x por 2 a la x menos x. Y todo eso entre x a la 2 a la x. ¿Eh? Después de esto yo ya no puedo simplificar más. Entonces ahora sí voy a requerir de repente ver qué es lo que me han dado, ¿no? Oh, sorpresa. Me han dicho a mí que x a la x bueno, x a la x menos 2x es igual a un medio, ¿no? Y ahí ahora, ¿qué hago? Bueno, puedo hacer ciertas operaciones, ¿no? Por ejemplo, se dan cuenta de que todo esto de acá se está multiplicando y dividiendo, ¿no? Tengo una potencia, ¿no? Voy a escribirlo de esta manera para que se den cuenta. Tengo acá una x, acá tengo un x a la x, por 2 a la x menos x, por 1 entre x a la 2 a la x. Tengo un producto de exponentes, ¿no? ¿Eso qué es? Potencia de potencia, ¿no? ¿Y qué hago con potencia de potencia a la inversa? O sea, mejor dicho, al revés. Escojo uno y suelto a los demás, ¿no? En este caso, ¿quién voy a escoger por conveniencia? Al de en medio. ¿Por qué? Porque tengo esta propiedad que me está diciendo un dato, ¿no? Entonces voy a usarlo por conveniencia. Entonces la base va a ser x, el exponente escogido va a ser 2 a la x menos x, que curiosamente también le puedo quitar un menos, ¿no? Para hacerlo más fácil. Esto de acá, si le quito un menos, ¿qué me queda acá? Me queda x menos 2 a la x, ¿no? Estos dos son equivalentes. Ahora sí, lo que voy a agarrar es el x menos 2 a la x. Entonces, ¿con qué me voy a quedar? Con ese x que es la base, el x menos 2 a la x que es el exponente, y lo que queda bueno, como el otro exponente, ¿no? Menos x a la x por 1 entre x a la 2 a la x. ¿Bien? Entonces, hasta ahí hemos llegado a lo importante porque después este x a la x menos 2 a la x es ¿cuánto? Un medio, ¿no? Entonces ahora ya tengo que esto es un medio elevado a la menos x a la x entre, o bueno, vamos a seguir manteniendo la multiplicación, ¿no? Por 1 entre x a la 2 a la x. ¿Bien? Entonces, hasta ahí ha llegado algo interesante, ¿no? Obviamente, por mi bien, voy a ponerlo esto entre paréntesis, ¿no? Para que se sobreentienda que lo de arriba son exponentes, ¿no? Ahora, ¿qué más tengo? Bueno, si yo decido seguir ahora trabajando con la división, voy a tener acá un medio elevado a la menos x a la x entre x a la 2 a la x. ¿Bien? Se dan cuenta que esto de acá es un cociente de bases iguales, ¿no? Porque tengo x como base, ¿no? Entonces, cociente de bases iguales, ¿qué pasa con los exponentes? Se restan, ¿no? Voy a tener el 1 medio, el menos, y el x es la base, y los exponentes en este caso serán x menos 2 a la x, ¿no? Ahora que se dan cuenta también que una vez más, x elevado a la x menos 2x, menos 2 a la x es un medio, ¿no? ¿Eso qué significa? Que esto de acá, de por sí, ¿cuánto va a ser? Un medio, ¿no? En otras palabras, lo que me están pidiendo ya a mí es un medio elevado a la menos un medio. Este menos, ¿qué va a hacer? Va a hacer que se invierta, ¿no? Entonces voy a tener, en vez de un medio, voy a tener 2 elevado a la un medio, ¿no? Y por exponente fraccionario que voy a tener al revés, ¿no? Porque a ustedes les han enseñado cómo convertir exponente fraccionario, pero ¿cómo sería al revés? 2, el exponente permanece como tal y el denominador pasa como el índice de la raíz. Esto como queda entonces como raíz de 2. ¿Cuál es la respuesta de todo esto entonces? Raíz de 2. Y bien, con este ejercicio también llegamos al fin de la tercera parte. La cuarta y última parte se subirá también en unos días. Trataremos de subirlo periódicamente cada 2 o 3 días. Entonces les pedimos por favor que estén atentos a nuestras redes, porque ahí posiblemente lo subamos. También síganos en TikTok, donde subimos también contenido de olimpiadas, de concursos, ¿no? Y también pues vamos a subir algunos ejercicios de estos videos, ¿no? Entonces, el último problema nos dice que es un número racional. ¿Qué significa racional? Bueno, el número racionales, podemos hacer un video aparte para explicarlo, pero básicamente se resume que puede ser número natural, número negativo, ¿no? O entero, o también puede ser un número fraccionario, ¿bien? Entonces, a eso se refiere con número racional.
Verifica esta ecuación. X a la menos 1 entre X con raíz, esto es igual a 1/2. ¿Bien? De por sí, si nos piden hallar el mayor valor, significa que no hay un único valor que satisfaga esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero deshacernos de este menos y de esta raíz, ¿no? Entonces, esto de acá, ¿cómo lo podemos lograr? Bueno, primero, este menos, bueno, básicamente esto de acá es como si tuviéramos lo siguiente, x elevado a la menos 1 por raíz de 1 sobre x, ¿no? Y esto es igual a 1/2. Como tengo un producto de exponentes, potencia y potencia, pero al revés, ¿no? O sea, escojo uno y al otro lo dejo tranquilito, ¿no? Esto es igual a 1/2. Una vez que tengo eso de ahí, el x a la menos 1 ya sabemos que es invertir el orden, o sea, 1 entre x, y el menos 1 se convierte en 1, ¿no? Entonces ahora lo que tendré es 1 a la x elevado a la raíz de 1 entre x, y esto es igual a 1/2. Bien, entonces, eh, más no podemos hacer, de repente sí, de repente no, pero al menos por el momento creo que no, ¿no? ¿Podríamos elevarlo todo a la menos 1? Sí, podríamos elevarlo todo a la menos 1, para que quede en el otro lado 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer en esos casos? Bueno, eh, de por sí, ¿no? Si buscamos valores más rápidos, que podamos llegar a esa respuesta, de por sí x aquí va a ser 4, o también puede ser 16, ¿no? ¿Por qué razón? Porque todos estos se vinculan con un medio, o sea, si yo tengo acá un cuarto y acá tengo un medio, la respuesta acá es un medio, ¿no? Si tengo un 16avo, acá tengo un 16avo, un cuarto, eso también es un medio, ¿no? De hecho, el mayor valor en este caso va a ser 16, ¿no? Si lo intentan ustedes con 32 o 64, pues no van a llegar a nada, ¿no? Y ahí ustedes podrían decir, oye, pero estás tanteando, ¿no? No, no estoy tanteando, sino que estoy relacionando el 2 con exponentes válidos. ¿Quiénes son los exponentes válidos de 2? Por ejemplo, 2 al cuadrado, que es 4, 2 al cubo, que es 8, 2 a la cuarta, que es 16, 2 a la quinta, que es 32, y así podrá seguir, ¿no? 2 a la sexta, que es 64, y así sucesivamente. Pero también hay que tener en cuenta una cosa. Nos dijeron a nosotros al principio que x es racional. Entonces, x de por sí ya tenemos que descartar que, por ejemplo, va a ser raíz de 2, raíz cúbica de 2 al cubo, perdón, esto es lo mismo, ¿no? Que 2. Raíz cúbica de 2, o 2 a la 5 octavos, o 2 a la 3 26avos. O sea, tenemos que descartar ya a los radicales de por sí. ¿Por qué? Porque me dice que mi x es racional. ¿Eso qué significa? Que mi x puede ser un número entero, como 16, 12, 14, o también puede ser una fracción, como un medio, un cuarto o un 16avo. Entonces, por esa razón, por el hecho que me dicen que mi x es racional, ya voy a descartar a los radicales. Y por eso que simplemente tengo esas opciones, ¿no? 4, 8, 16, 32, 64, o sus inversas también, ¿no? Un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, un 32avo o un 64avo. De por sí, ya bueno, ya hemos verificado con 4 y 16 que se cumple. De repente ustedes quieren verificar con 8, por ejemplo, y se van a dar cuenta, por ejemplo, que 8, ¿qué pasa con 8? Si yo tengo un octavo, acá tengo raíz de un octavo, aquí va a haber problema porque esto es 1 entre 2 raíz de 2. Y una vez más, no trabajamos con radicales. O sea, no tenemos, nos han dicho el problema que no debemos trabajar con estos de acá, estas expresiones radicales, porque para comenzar, un octavo entre 1 entre 2 raíz de 2 no es un medio, pues, ¿no? No se cumple la igualdad. Ustedes también pueden probarlo con 32, ¿no? Se van a dar cuenta de lo mismo, ¿no? 1 entre 32, raíz de 1 entre 32, pues esto tampoco te va a dar un medio, ¿no? ¿Por qué? Porque raíz de 32 no es exacto, ¿no? Raíz de 32 es, si no me equivoco, es 4 raíz de 2. Y si tengo 1 entre 32 elevado a 1 entre 4 raíz de 2, esto no es un medio. Ustedes pueden decir, ah, ya, pero 64, porque 64 sí tiene raíz. Correcto. 1 entre 64, raíz de 1 entre 64, esto es igual a un medio, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que ahora voy a tener 1 entre 64 y acá un octavo, ¿no? Y básicamente la raíz octava de 1 entre 64 no es un medio, para comenzar. Porque 2 a la octava no es 64, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, y si sigo, ¿no? Ustedes pueden probar con 256, que es el siguiente número, ¿no? Que tiene raíz, ¿no? Que le prosigue a 64, ¿no? Porque 128 no tiene raíz, 256 o 1024, ustedes pueden seguir intentándolo y se van a dar cuenta pues también de que no da esta igualdad. Entonces al final esta respuesta es un poco de tanteo, pero también es un poco de criterio, ¿no? Para descartar a las raíces y al final me queda que mi x máximo va a ser pues 16, ¿no? Al final la respuesta entonces aquí va a ser 16. ¿Eh? Ah, y ustedes dirán, ah, pero puedo intentar con fracciones, ¿no? Puedo intentar con un medio, un cuarto, un octavo, ¿no? Un 16avo, un 64avo, y sí, pueden intentarlo. Pero recuerden que a nosotros nos han pedido el x máximo, ¿no? Y si nos piden encontrar el máximo valor, ¿quién gana? ¿Una fracción o un número entero? Si yo digo un 16avo y 16, ¿quién gana? ¿Un 16avo o 16?
16, ¿no? Así que ustedes pueden encontrar de repente valores con un cuarto, o un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, pueden encontrar valores, pero por más de que sean correctos, no van a ser mayores que 16, porque 16 es un número entero. Entonces, al final, por eso decía, la respuesta será 16, ¿no? Entonces, con esto acá hemos terminado la tercera parte de los videos, ¿no? Lo que seguiría ya, bueno, para mostrarles un poquito el libro, lo que sigue es la última parte, ¿no? Que es el problema 28 al 35, y con eso continuaríamos con el capítulo 3, que es productos notables, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse para más notificaciones, para más novedades. Y también, por favor, les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes. Sin otro particular, pues bueno, me despido y bueno, que tengan una bonita tarde, mañana o noche, de acuerdo sea el caso que estén viendo este video. Nos vemos y hasta pronto.